y continuamos porque vamos con nuestra última mesa dedicada a la persistencia. En ella vamos a escuchar experiencias reales sobre persistencia de los directivos, de los líderes y también de las organizaciones. El diálogo va a estar dinamizado por Noemí Boza, ella es socia de Mascuota y editora en canalceo.com. Estará acompañada, y ya les invito a que ocupen su lugar, a Jacinto Cabestany, Jaime de Jaraiz, María Elena Antolín y Pedro Saura. Para todos ellos pido un aplauso. Muchísimas gracias por venir. Adelante, gracias. ¿Ponemos por aquí? Si, como queráis, la idea era que os colocarais debajo de vuestra foto, pero por eso, Jacinto, por ordenar, pero podéis ocupar el sitio que vosotros queráis. Yo creo que Jaime ocupa el centro. Jaime, tú estás en el centro. Ahí estáis colocados bajo la foto. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias a ti. Pues buenas a todos. Antes de empezar con la mesa, permitirme que agradezca al Club de la Excelencia en Gestión que haya contado con Canal CEO y conmigo especialmente. Muchísimas gracias, Ignacio, y también a Susana, a todo su equipo, por hacer esta mesa posible. Vamos ya, pero también permitirme antes que os cuente algo de las personas que me acompañan. Bueno, bien, voy a hacerlo con la forma ortodoxa, con el cargo, pero también me gustaría contarles algo a todos los que hoy están con nosotros. Por empezar, Jacinto. Jacinto es, voy a ir por orden, Jacinto es CEO de Evolutio, pero una cosa que me parece interesante de Jacinto en relación a la perseverancia, que es lo que nos toca en esta mesa, que lleva por título la persistencia como clave de éxito. Para hablar de persistencia, bueno, pues Jacinto ha liderado con éxito el proceso de la spin-off de BT, con el lanzamiento de Evolutio. Además, lo ha hecho en plena pandemia, con lo cual ahí algo de persistencia nos vas a contar. También es padre de gemelos, no sé si eso va a tener algo que ver quizá con la persistencia, no, pero igual... Se llevan 5 años, pero dan guerra como si fueran gemelos. Ah, pensaba que eran gemelos. No. Ah, ¿no? Pues alguno es de gemelos. Ah, Pedro. Bueno, pues entonces hay alguien que... Te los cambio sin verlo. Pues hay alguien que por lo menos... Yo sabía que había un padre de gemelos y he errado en el papá de los gemelos, pero seguro que persistencia hay por ahí en la educación. Después tenemos a Jaime. Jaime fue, esto espero que sea verdad, Jaime fue durante 9 años, ha sido el único presidente local no coreano de la compañía. ¿Cierto? Sí, sí. Menos mal que esto sí. Algo de persistencia y, por supuesto, de diversidad viene a contarnos también. María Elena Antolín, pues es vicepresidenta del Grupo Antolín, y es cierto que el sector del motor, y seguro que nos cuentas algo, María Elena, de esto, lleva un tiempo, desde el 2020, ¿no?, en continua transformación y en crisis, ¿no? Así que ahí la persistencia es clave. Y por último, Pedro Saura. Pedro Saura es consejero delegado en Paradores de Turismo. Y pues se me ocurre una cosa que hablábamos cuando yo confundí quién era el padre de gemelos en aquella conversación, y me explicaste, ¿no?, que la colaboración público-privada al final casi que la persistencia tiene que ser, está como en la esencia, ¿no?, en una compañía como Paradores que depende tanto de esa colaboración público-privada. Así que, como veis, son 4 ejemplos de trayectorias profesionales que conocen lo que es la persistencia, y un poco por coger la idea de que dice Juan José Millas que las palabras definen la realidad, ¿no? A mí, que como periodista me gustan mucho las palabras, me gustaría irme a la etimología de la palabra, ¿no? La etimología de la palabra persistencia, cuando el Club en Excelencia en la Gestión me dijo esto de que el título era la persistencia como clave de éxito, fui a ver qué decía la etimología de la palabra. La RAE dice 2 cosas. Dice una, que es la duración o existencia de alguna cosa por largo tiempo. Está claro que todos los líderes y jefes de compañías quieren que la cosa perdure, ¿no? O sea, bien, hasta ahí bien. Segunda definición de la RAE dice firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Bueno, firmeza o constancia. Entonces, ahora ahí, la primera pregunta. Podéis responder en el orden que queráis. Aquí no tenemos que mantener, si me permitís, no hay que mantener este orden que hemos hecho para las presentaciones. Pero la primera pregunta es, si la persistencia es, tal como dice la etimología de la palabra, firmeza, ¿cómo se mantiene esa firmeza en tiempos tan cambiantes, en tiempos en los que la coyuntura económica nos hace a veces cambiar, ser flexibles constantemente, ¿no? ¿Quién se atreve? ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? Venga. ¿Cómo consigues
mantener la firmeza es una buena disquisición. La verdad es que lo primero que tenemos que ser todos conscientes es que en el mundo en el que estamos ya es cambiante a un ritmo vertiginoso. Y tenemos que conseguir que todas las personas que colaboran en un proyecto empresarial, yo diría familiar o de cualquier tipo, tenemos que ser conscientes que ya lo de hacer planes a largo plazo y preconstituidos a mí me recuerda mucho esto de los rusos, ¿no? Cuando hacían los planes quinquenales ahí para la producción, que fallaban todos los planes quinquenales, nunca acertaban, pero bueno, intentaban todo hacerlo a largo plazo. El modelo chino, ¿no? Que muchas veces nos lo venden como que es maravilloso y tal, y bueno, empieza a hacer aguas. Yo creo que los modelos de equipos humanos en empresas, ¿no? Que es de lo que hablamos aquí, que van a tener más éxito en el futuro, son los que van a ser capaces de adaptarse al cambio. Y esto lo llevamos oyendo mucho tiempo, pero yo creo que en los últimos 3 o 4 años, que no sé qué nos falta por pasar, ¿no? Una pandemia de 2 años que todavía no se ha terminado, un volcán en erupción, una crisis energética, una guerra en Europa. Todo esto impacta en las cuentas de resultados y en los negocios. Lo hemos estado hablando nosotros, pero vamos, cualquier persona con la que habléis hoy en día, tanto personal como profesionalmente, le está cambiando radicalmente su visión de todo para el año que viene y los próximos años. Y les irá mejor a medio plazo a los que primero sean persistentes, resistan, no se hundan moralmente y sean capaces de convencer a todo su equipo que hay que salir de esa situación reforzados, más fuertes y más flexibles para adaptarse al cambio. Firmeza combinada con flexibilidad. ¿Cómo lo ves, Bueno, Jaime? yo estoy totalmente de acuerdo. Porque yo iba, vamos, casi a decir prácticamente lo mismo, pero hay una cosa que quiero apuntar. Siempre yo trabajo en una empresa coreana y los coreanos están muy acostumbrados a las crisis. De hecho, siguen en guerra. Ellos no han terminado su guerra civil y siguen en guerra y tal, y de vez en cuando se tiran misiles y tal. Entonces, además siempre da la casualidad de que cuando voy a Corea están en el momento tal, y yo llamo y digo, oye, es buen momento para ver y tal, y me dices, no pasa nada, tranquilo, no pasa nada. O sea, que al final siempre pensamos que nuestra crisis o que las crisis que nosotros vivimos son las peores de la historia y que es un momento... Mi empresa está, o la filosofía coreana es que está siempre en una crisis permanente, nunca viene la situación perfecta, pero eso no significa que no pueda salir adelante. De hecho, parte de la filosofía coreana y cómo son ellos, ellos salieron de su guerra civil siendo el segundo país más pobre del mundo. Es un país africano que siempre que digo este ejemplo, digo, un día me tengo que enterar cuál es el país africano, pero era el segundo país más pobre del mundo. Y Corea no tiene nada, no tenía industria, no tenía recursos naturales, no tiene un país como para que tenga una riqueza cultural, porque ha sido el campo de batalla de los chinos. Cuando los chinos querían invadir Japón, paraban en Corea, lo destrozaban y conquistaban Japón, y al revés, cuando los japoneses... O sea, es una desgracia lo que tiene Japón. De hecho, Corea, de hecho, hasta su clima en verano es cuando está el monzón. Es que tampoco puedes ir en verano porque es que te tocan 40 días de lluvia. O sea, y dices, bueno, ¿y cómo pueden salir estos tíos adelante? Pues salen adelante porque realmente tienen la determinación de salir adelante. Y porque no hay otra, no hay alternativa. Es decir, o sales adelante o no sales. Entonces, creo que la flexibilidad y la determinación son piezas claves de la perseverancia, ¿no? Entonces, al final es que hay que salir. Y ahora mismo, con la que estamos viviendo todos, pues nos vendrá mejor o peor, pero las empresas y las personas que estén determinadas a salir adelante y que se adapten, pues serán las que triunfen, ¿no? Oye, si no se puede comer marisco todos los días, no te va a pasar nada. Es decir, que nuestra sociedad está un poco... joder, es que ahora todo es un problema, ¿sabes? Y la vida no es así. Yo eso lo veo mucho con nuestros hijos.
y, por ejemplo, con los coreanos, lo que luchan los chavales de pequeños, la cultura del esfuerzo que nosotros hemos perdido en cierta forma, creo que la autocomplacencia y el intentar que todo el mundo esté contento y que nadie tenga problemas es el principal de los problemas. Es decir, tú tienes que preparar a todos para salir adelante y no tenerles apartados del problema. Hay que enfrentar el problema, tener la determinación, ser flexible, adaptarse, no pasa nada y tirar para adelante. Y eso es una parte que... Hay parte del carácter español, que yo eso lo aprendí mucho en Canadá, que tenemos muy bueno. Es decir, en general los latinos, quitando los franceses, que son casi más parecidos a los alemanes que a los latinos, pero los latinos en general tienen una capacidad de aguantar la frustración y de flexibilizar, de ser flexibles, muy superior a los anglosajones o a cualquier otra cultura en el mundo. Entonces, yo creo que si nos van mal las cosas, o si no, los españoles somos capaces de darle la vuelta y hacerlo mejor que los demás. Vamos, estoy completamente convencido. Especialmente los latinos del Atlético de Madrid. Bueno, ya estamos. Latinos. Además, Jordi hoy hay mucho fútbol aquí, por lo que sé. Sí. Y Jordi Sevilla nos ha dicho al principio de la mañana que íbamos a estar mejor que la media de los países de Europa. O sea, que en eso está muy bien la idea de determinación que dices, Jaime, porque tiene que ver con lo que acabamos de escuchar, con la historia de vida de Miguel Carballeda, ¿no? Con el creer que es posible, ¿no? Entonces está fantástico combinado con la flexibilidad. María Elena. Yo creo que se han dicho muchas cosas. Añadir, aunque lo han dicho de una forma también, es sobre todo la capacidad de trabajo. Hay que trabajar mucho, hay que esforzarse mucho. Y coincido totalmente con lo que comentabas ahora sobre las nuevas generaciones que se agobian muy rápidamente. Todo es, o sea, la palabra pereza es la palabra de esta nueva generación. Entonces, el ser flexibles, el tener unos objetivos claros y el seguir adelante, pase lo que pase, con muchísimo trabajo. Yo creo que esa es la clave. No hay otra, no hay otra forma de hacer las cosas, porque quejarse sirve para poco. Qué bueno lo de hacer más, ¿no? Yo siempre voy cogiendo titulares y me sabe fatal porque Ignacio y Susana y todo el equipo que prepara el programa dirá, bueno, están diciendo lo mismo, porque hacer más es lo que nos viene diciendo desde esta mañana Tony Nadal, ¿no? Cuando hablaba de lo que había hecho con su sobrino, era hacer más, ¿no? Hacer más, un poco más de esfuerzo, ¿no? Y nos lo ha dicho ahora también el presidente de ONCE, ¿no? El intentar siempre hacer más. Así que estamos casi repitiéndonos los contenidos, pero prometo que algo más vamos a decir después de diferente. Vamos con Pedro. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jacinto, lo que ha dicho Jaime y María Elena, y por poner flexibilidad, determinación, totalmente de acuerdo, por abrir algún ángulo nuevo y complementario que probablemente también estemos de acuerdo, ¿no? Para mí es muy importante entender la empresa como una comunidad de personas, ¿no? Esto es también un tema muy repetitivo, pero es tremendamente importante. No sabemos dónde va a llegar la inteligencia artificial, pero de momento la comunidad de personas, ese management de rostro humano, de principios, de valores, de respetos a los equipos, un liderazgo de servicio a las personas, yo creo que es muy importante, porque en los momentos más complicados, en estas policrisis que vivimos y que ya parece que vamos a vivir siempre, a mí la idea vuestra del club, de esta mesa redonda y de esta jornada me parece muy interesante. Quizá yo lo declinaría en la palabra tan de moda, pero que me parece ajustada, de resiliencia, ¿no? Ante los cambios, los retos, las crisis, la geopolítica, la sanitaria, la medioambiental, el envejecimiento de la población. Entonces, a esos ángulos que vosotros habéis comentado, con los que estoy de acuerdo, yo añadiría ese management de crecimiento hacia afuera, hacia el cliente, por supuesto, pero de crecimiento hacia adentro, ¿no? Cuando tú tienes a los equipos muy alineados, comprometidos, pues las crisis se llevan de otra manera, ¿no? Ese crecimiento, como digo, hacia adentro. Y luego, otro ángulo que probablemente podemos estar de acuerdo, es que yo creo que de manera permanente hay que gestionar la coyuntura, el corto con el medio, ¿no? O sea que eso hay que tenerlo siempre en la cabeza y si tienes a la gente motivada y los liderazgos, pues arrinconas la prepotencia, ¿no? La soberbia, y siempre hay un sentimiento de propósito.
de propósito y de objetivos de la empresa compartidos. Sinceramente, creo que eso es muy potente y a nosotros en las crisis que hemos vivido nos ha venido bastante bien, porque al final yo cuando llego por la mañana al despacho, o sea, no vengo con la... alguien me ha dicho por la mañana, tú te sabes lo que hay que hacer, ¿no? O sea, ¿no? Tu equipo es el que te ayuda a mejorar, ¿no? Y a motivar a todo el mundo, ¿no? Y este es el ángulo que yo habría, ángulos que habría de manera complementaria a lo que habéis dicho vosotros. Gracias, Pedro. Sí, justo hablabas de resiliencia, que era una cualidad que nos comentaba antes precisamente Toni Nadal, que es al final sí que es la capacidad humana de superar las adversidades, ¿no? Mientras que el concepto de persistencia es la cualidad humana que de alguna manera te hace insistir, ¿no? Insistir para conseguir aquello que deseas. Y por eso me gustaría haceros una pregunta, porque a veces en las empresas tenemos que dejar de insistir en algo, ¿no? En algún producto, en algún servicio, en alguna metodología, en alguna... Entonces, como parece ser que persistencia es sinónimo de insistir, ¿no? Insistir en algo para conseguirlo. Me gustaría preguntaros si en vuestras trayectorias profesionales en algún momento habéis tenido que tirar la toalla. Eso que es, oye, pues igual no hace falta insistir tanto en esto, ¿no? En alguna unidad de negocio, en alguna... O sea, a ver si tenéis por ahí alguna experiencia de tirar la toalla. Yo tengo una. Yo me fui a Canadá, yo era vicepresidente en España, llevaba en la empresa 10 años más o menos, 9 años, y me da la oportunidad de irme a trabajar a Canadá, de presidente. Y me voy a Canadá, no como se va un ejecutivo de Telefónica a trabajar a Chile, es decir, una empresa española, en tu idioma, yo me iba con una empresa coreana, que no conocía a ningún coreano de los importantes, como local, siendo no canadiense, en una situación dramática porque no era la primera opción de la compañía, eso me enteré después, yo era como la tercera, pero fui el que dije, yo me voy. Y me comí el marrón, que me ayudó mucho en la vida y tal. Y yo nunca he tirado la toalla, nunca, porque he competido desde muy joven. A mí me han ayudado 3 cosas en la vida, fundamentalmente. Me ha ayudado que competí en deportes, y aprendí muchísimo a que por mucho que te esfuerces, por mucho que lo intentes, siempre hay alguien mejor que tú y que vas a perder en la vida muchas más veces de las que vas a ganar. Por tanto, cuando ganas tienes que saber ganar también, y es tan importante, y tolerar la frustración. Eso lo aprendí desde muy pequeño. Luego, la mili, yo hice la mili como alférez y aprendí muchísimo de relaciones humanas, del esfuerzo, de muchas cosas. Y luego el MBA. Pero bueno, nunca he tirado la toalla, siempre he ido a tope en todo lo que he puesto. Pero allí, joder, la situación era muy jodida. O sea, al poco de llegar yo allí, la situación era dramática. Y encima descubrí que el problema lo tenía en mi propio consejo. Es decir, el problema eran los líderes que no estaban a la altura. Pero claro, tú llegas allá a Canadá y eres un poco rehén. O sea, yo, por ejemplo, se me va, que no se me va a ir, pero imagínate que se me va toda mi cúpula de mando de aquí. Pues yo llevo toda la vida trabajando aquí, sé a quién tengo que llamar, quién son los buenos del sector, quién son los malos, descuelgo el teléfono y podría sustituir, pero sería un gran fracaso si eso me ocurriera, ¿no? Pero podría. Pero allí no conocía a nadie, no sabía quién eran los buenos, quién eran los malos y tal. Y encima lo que me contaban eran lo que ellos me querían contar y ellos eran la parte del problema. O sea, yo tenía que haber echado a toda mi cúpula, pero no podía hacerlo. Entonces, hubo 2 momentos en los que yo llegué a casa, y además fue precisamente una discusión con ellos porque teníamos que echar a mucha gente, y entonces pues yo les pedí que había un fondo de pensiones que los que más aportaban eran los que más dinero tenían, que eran... Y entonces dije, oye, si renunciamos durante 2 años a esto, podemos salvar a 21 personas, me acuerdo. Pues no fui capaz de convencerles ni nada y tal. Entonces yo llegué a casa y le dije a mi mujer, dije, creo que voy a fracasar y creo que no lo voy a sacar adelante, porque con esta gente tengo que cambiarles a todos y no voy a poder hacerlo. Y ese fue un momento de debilidad que tuve muy grande, pero a la mañana siguiente cuando me levanté cambié 1000 cosas. O sea, dije, iba a decir un taco, pero más o menos eso, dije, pues a tomar por saco. Y empecé a cambiar muchas cosas y tal. Y luego hubo una segunda, que me pasó también otro conflicto al respecto con ellos y tal,
y también al día siguiente volví a hacer un mogollón de cambios y al final le dimos la vuelta a la situación. Bueno, Canadá ahora es uno de los mejores países del mundo y tal. Y esa anécdota que os quiero contar, pues es algo que tampoco lo pensé en plan... o sea, lo pensé poco, pero lo hice. Nosotros teníamos el Madrid-Barcelona allí, el puente aéreo, es Toronto-Vancouver. Y Vancouver está a 5 horas de vuelo. Es decir, es como irte a Moscú de puente aéreo, o más lejos de Moscú. Y mis directores iban todas las semanas, sí, todas las semanas iban, porque estaba allí el Mediamar de turno, que era Best Buy. Y entonces iban en business, porque era estaba en su contrato y tal. Bueno, allí todo el mundo era vicepresidente, macho. Allí yo tenía 200 vicepresidentes, bueno, era tremendo. Hombre, y se va mejor. O sea, y se va mucho mejor, por supuesto, sí, pero la compañía perdía millones de dólares todos los meses. Y estábamos en una situación de susto o muerte. Y entonces yo les dije, me junté con ellos, les dije, oye, yo creo que si no hay que dormir, porque vamos por la mañana temprano a las 7, volvemos a las 5, que llegamos a Toronto a las 12, no hace falta ir en business, vas más cómodo, pero no tienes que dormir, ¿no? Yo creo que el factor de un vuelo transatlántico es cuando tienes que dormir, que llegas allí muerto. Lo entiendo, pero no. Bueno, pues imposible convencerles, está en mis derechos y tal. Bueno, digo, a ver cómo lo puedo cambiar. Bueno, provoco una reunión de toda mi cúpula con la cúpula de Best Buy y me llevo al director de marketing, al de financiero, a administración, al logístico, al no sé qué. Bueno, íbamos 100 y la madre. Y nos vamos allí y sacamos los billetes y tal. Y cuando llegamos al avión, pues entramos en el avión y todos iban en business y yo iba en turista. Y entonces, me voy a mi sitio y tal, y entonces paso por delante de ellos, me voy a mi sitio, y cuando me voy a mi sitio, todos se me quedan como la cara como así blanca. Y luego lo pensé, digo, van a ir 5 horas cagándose en toda mi familia y diciéndome de todo. Esa fue la última vez que volaron en business hasta que tuvimos una situación financiera en la que pudimos recuperar. Pero esas son las cosas que hay que hacer en momentos difíciles. Pero esas son 2 veces que realmente dudé, pero me duró esa noche. Bueno, tenemos una buena noticia con lo que nos cuentas, Jaime. Quiere decir que cuando estás a punto de tirar la toalla siempre existe una oportunidad, siempre. ¿no? Siempre has visto una oportunidad, ¿no? María Elena, ¿alguna experiencia a punto de no insistir ya más? A punto, a lo mejor, pero yo diría que me ha pasado como a ti. O sea, siempre hay momentos en la vida donde no ves o tienes en ese momento la sensación de que no ves ningún tipo de solución. Pero ya hay una cosa que siempre me ha ayudado mucho, ha sido la gente con la que he trabajado. Y yo, por principio, soy una persona que confía en la gente, hasta que la vida me dice lo contrario. No soy de las que desconfían. Entonces, en todos los momentos siempre tienes dentro del equipo, cuando ves ya que ya dices esto, no hay manera, no hay forma, no podemos. Y siempre tienes alguno que es un poco el que aguanta más todo esto, y que te dice que sí que podemos con ello, tenemos que hacer esto, Y a mí la emoción, el empuje de la gente, de forma general, y también esa confianza que siempre les he dado, es lo que siempre me ha ayudado a luego poder dar esa energía de nuevo, porque al final es darle energía a la gente. El que paren de pensar que hay que tirar la toalla y que no se puede seguir adelante, decir que sí, que con esto podemos y más, porque problemas hemos tenido miles a lo largo de los años, con situaciones, y ya no hablo de 3 años atrás, que eso ya es la guinda del pastel, pero a lo largo de los años de Grupo Antolín hemos tenido muchísimas situaciones extremadamente complicadas por 1000 razones, ¿no? Pero la gente siempre ha creído, y de forma general en el proyecto, siempre nos ha empujado y siempre hemos tirado adelante. Entonces yo creo que el equipo que se forma, sobre todo probablemente en empresas familiares, en eso se nota mucho más que en empresas que puedan ser cotizadas, ese sentido de pertenencia, es como que todo el mundo pertenece a esa familia y que todo el mundo... Entonces, siempre tienes pues el que está que es más negativo, pero siempre tienes gente que empuja y que se lleva por delante a los demás en ese sentido. Entonces, siempre le hemos dado la vuelta a la situación, a veces mejor, otras veces peor, claramente, pero siempre hemos considerado que hemos hecho lo máximo que se podía hacer en esa situación.
Lo que dices del equipo, María Elena, me lleva a la reflexión de que la persistencia requiere como de inspiración y de motivación, ¿no? Con Sí. los equipos, porque si no es muy difícil, ¿no? Totalmente. Pedro, en vuestro caso, al filo, Paradores de Turismo han estado ahí al filo de tirar la toalla en alguna ocasión, vamos, seguro. Bueno, en la vida en general, como todos los que estamos aquí en la mesa, pero seguro que también compartiendo esta mesa redonda, hemos tenido muchos momentos. En particular, yo personalmente, en el caso de la empresa pública, en la última crisis, en la de la pandemia, que afectó particularmente el turismo, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jaime y María Elena, es decir, ser competitivo, como decía Jaime, los equipos. Yo soy de la idea de, a mí la frase esta, todas las mañanas sale el sol, a mí me encanta, y la idea de competir. Pero la técnica que yo utilizo, que también seguro que todo el mundo comparte, la técnica del frontón, y es la técnica de los equipos, la técnica de horas de reunión, y donde tú lanzas una pelota, pero la pelota pues se va dando vueltas y terminas construyendo. Al final, en momentos críticos, además de la determinación, además de ser positivo, además de que todas las mañanas ves las cosas de manera distinta al día anterior, cuando tienes un equipo sólido a tu alrededor, que tiene conocimiento de los temas que llevan, ese equipo termina sacando las cuestiones, por abrir un ángulo complementario y no decir exactamente lo mismo, ¿no? Y esto es lo que me ha ayudado muchísimo y me sigue ayudando. O sea, yo en una reunión no tengo ningún problema en empezar opinando una cosa y al final de la reunión cambiar de opinión. No pasa absolutamente nada. Todo el equipo sale reforzado y salimos con decisiones que mejoran la compañía o históricamente han mejorado mi posición ante un evento, ante una circunstancia. Y ha habido muchos momentos, como todos vosotros y todas vosotras, muchos momentos muy difíciles y donde he perdido, donde claramente he perdido. Pero como todas las mañanas sale el sol, como siempre hay oportunidades, como trabajando con cabeza y con gente, al final terminas construyendo cosas nuevas, pues hemos construido y he construido cosas nuevas, ¿no? Qué profundo lo que dices, analizándolo bien, la firmeza en el objetivo, pero a la vez esa flexibilidad para cambiar de criterio, ¿verdad? Y eso, esa combinación que no es fácil, ¿no? Y me has introducido un tema de los equipos que precisamente os iba a preguntar ahora por ello, ¿no? Porque es verdad que al líder se le presupone que esa persistencia, ¿no? Esa capacidad de querer que la compañía perdure, pero ¿cómo se consigue trasladar esa persistencia a los equipos, ¿no? Cuando ellos están viendo que la inmediatez manda, cuando ellos están viendo otras cosas, ¿no? Cambios de criterio, ¿no? También. Entonces, ¿cómo lo hacéis? Ya sé que no estáis en el día a día de vuestros equipos de recursos humanos, pero seguro que estáis al día de cómo lo estáis haciendo. Intentamos... perdón. A mí me encanta sacar a la gente de su zona de confort. A mí me lo han hecho muchas veces también en mi vida profesional. O sea, tuve una experiencia parecida a la tuya, que me dijeron cuando estaba en BT, multinacional, global, dijeron, oye, mira, se ha ido el que lleva Latinoamérica, si no te importa, lo coges mientras buscamos a otro. 5 años y medio. Y además con presión, vete a vivir a Sao Paulo. No sé si habéis estado en Sao Paulo alguna vez. O sea, es un sitio para ir a vivir espantoso, ¿no? Esto no es... Bueno, estaríais en algún condominio un poquito mejor, pero... No, pero me negué en absoluto. O sea, mi familia me dijo que si íbamos ahí tal, que ellos no venían y que cuando volviese, pues ya veríamos si estaban esperándome o no. Pero bueno, es una forma de sacarte de tu trabajo, que acabas sintiéndote pues cómodo, quieras o no, porque cuando pasan unos años pues le coges el truco, ¿no? Me ha gustado lo que has contado, ¿no? Dice, yo aquí en España pues tengo un problema gordo de personas, de confianza, etcétera, pues joder, conozco muy bien el ecosistema. Te ponen en Canadá, o te ponen en Brasil, en México, y vamos, te cambia la vida radicalmente y tienes que tirar de equipo, de palancas y de cosas que ni te imaginabas cuando has empezado el proceso. Y eso me gusta hacérselo mucho también a la gente que trabaja conmigo. O sea, es malísimo el tener a las personas muy asentadas y muy confortables, porque como al final estamos hablando que el mundo cada vez es más cambiante y los problemas que nos van o las oportunidades que nos van surgiendo
son imprevisibles y la única forma de enfrentarse a ellas es estando entrenado. La forma de estar entrenado es que te cambie cada 2 o 3 años la vida profesional, tengas que abordar los problemas de otra manera y así cuando te vuelve a cambiar, pues eres capaz de dar un salto más grande que el normal y no hundirte. Y yo lo recomiendo mucho. La otra cosa que recomiendo a todo el mundo, porque la vida es dura y siempre tenemos altibajos, etcétera, que os pongáis todas las mañanas la canción esta de Serrat, Hoy puede ser un gran día. Dicho lo de tal, yo las épocas malas me la pongo siempre. O sea, cojo ahí ahora ya se lo dices a la Alexa y tal, que te la ponga, y cuando me estoy duchando, afeitando, me la pongo y la verdad es que ayuda mucho a lo que contabas antes. No tenía Alexa yo entonces. También, sí, pero bueno, siempre ha habido cosas para ponerlas. Yo, casetes lo hemos vivido. Pues ponerse algo que te resetee por la mañana. Y tú has dicho muy bien, ¿no? Que llegas súper frustrado, has tenido un día horrible, matarías a 40 personas, tal, y de repente al día siguiente, ¡chas!, te hace chac la cabeza y dices, pues esto no me va a hundir a mí y tal, voy a ir a por ello. Y la canción de Serrat ayuda mucho. Fantástico. ¿Y alguno de los tres quiere compartir cómo lo hace con sus equipos para esa persistencia, trasladarla? En la empresa familiar yo creo que un tema importantísimo son los valores. En nuestro caso, pues nuestros valores son el espíritu familiar, la pasión, la innovación y la aportación a la sociedad y hacer un trabajo sostenible, ¿no? Entonces, al final todo esto parte de los fundadores también, mi padre y mi tío, y yo creo que a lo largo de los años hemos sido capaces de poder, ya no solo la familia, sino los directivos, etcétera, de poder transmitir a todos los niveles. Y no es siempre sencillo, porque al final cuando estás en 26 países y con gente hablando diferentes idiomas, diferente cultura, pero la parte de espíritu familiar y cuando vas a las fábricas y pasas tiempo con la gente y les hablas de tu pasión, de cómo has llegado hasta ahí, al final eso es una forma también de que las personas aborden y se enfrenten a esos problemas de una forma, no sé si diferente, ¿no?, pero sentirse parte del proyecto, sentirse parte de todo ello. Y yo creo que eso es una particularidad importante de la empresa familiar comparándola con otro tipo de empresas, ¿no? Es algo importante que tenemos. Y por continuar con lo que dice María Elena, yo creo que la confianza del directivo, del líder de la empresa, se gana con humildad y con ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que no creo en un exceso de PowerPoint. Por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, creo que el PowerPoint viene fenomenal porque focaliza muy bien las ideas, pero si tú no das ejemplo, si tú no te lo crees, si tú no vas a currar el primero y te vas el último, y insisto, eres una persona humilde que puedes haber vivido más cosas y por tanto tener más experiencia y haber leído a lo mejor en algunas materias más que tu equipo, pero entender que hay ángulos de la actualidad o de la realidad que no has visto o no conoces. Y entonces hay que compartir y volver a esa idea del frontón, ¿no? Entonces, humildad y ejemplo para que no haya exceso de PowerPoint, ¿no? Qué bueno lo de la humildad y la ejemplaridad, que al final me ha recordado que cuando sabía que iba a moderar, tener la oportunidad de estar con vosotros, leí alguna cosa de María Elena, que fuiste en una ocasión a una fábrica, tiene que ver con el ejemplo, ¿no? Viste que fue un desastre, ¿no? Y rápidamente dijiste, dame a un cliente que vio que era un desastre, y no sé si lo quieres explicar, pero eso es un ejemplo de lo que Pedro decía ahora, ¿no? De esa ejemplaridad. Es verdad que en la empresa familiar es muy claro, ¿no? Pero en las demás también, por supuesto, la ejemplaridad del líder, ¿no? Entonces, no sé si quieres compartirlo. Sí, no, la verdad que siempre es una experiencia que cuento porque fue una de mis primeras experiencias en fábrica como gerente. Y al final donde además yo técnicamente no soy ingeniera, o sea que tampoco es que supiera mucho de inyección de plásticos, o sea que no. Entonces llevaba 15 días en la fábrica y tuvimos una visita de nuestro cliente
y la fábrica está hecho un absoluto desastre, o sea, eso lo veía hasta una que no entendía de eso. Entonces, pues nada, la visita fue lo que fue, o sea, un absoluto desastre, y era principios de octubre y entonces le dije al señor, que era inglés, si pues le expliqué que llevaba 15 días y que me diera un poco de beneficio de la duda y que nos diese algo de tiempo, que ya sabía que esta visita estaba prevista desde antes de verano, pero que yo no estaba y que me diese esa oportunidad, y me dijo, perfecto, yo vuelvo antes de Navidad. Y entonces, nada, a raíz de eso, pues yo también, para mí fue una especie de corriente eléctrica, porque ahí me empecé a darme cuenta un poco de en quién podía confiar, en quién no, porque al final había dejado las cosas entre manos de personas que a lo mejor no eran las más adecuadas. Hice un cambio de organización, enganché, digamos, el proyecto, porque era un proyecto, porque había que cambiar hoy la fábrica entera en ese sentido. Y cuando antes de Navidad vino el cliente a hacer esa misma visita, no sé, ahí sí que voy a decir, probablemente por ser mujer, pedía que se subieran a las máquinas y que limpiaran la parte de arriba. Que la gente me decía, pero estás loca. O sea, la parte de arriba de los armarios, pues esa. Y claro, eran máquinas de inyección de 2.500 toneladas, entonces os podéis imaginar que no fue sencillo. Pues el cliente que vino, porque la fábrica estaba para comer en el suelo, y pidió una escalera, recuerdo que era un señor importante, o sea, en kilos, y subió, que estábamos todos ahí agarrando la escalera, se puso un guante blanco y pasó el dedo diciendo, aquí te pillo, y le miré y digo, no, macho, aquí no me vas a pillar. Digo, a lo mejor sería otro, sí, pero a mí no. O sea, pasó el guante a blanco y el guante salió impecable, o sea, que en ese sentido... Qué bueno. Sí. Qué bueno, a mí me gustaría un poco también... Yo tenía 27 años en esa época, o sea, que era bastante jovencita, disculpa. Bueno, para resumir un poco de lo que habéis dicho todos, yo creo que las empresas no tienen ni alma ni personalidad. Es decir, las empresas son espejos de la gente que la dirige. Y si la gente que la dirige tiene los valores que tiene que tener, y si es humilde, si hace lo correcto, consigue que la gente se enganche. Y no hace falta motivar más allá. Una vez que un empleado está enganchado, que la empresa, es decir, en una empresa familiar es más claro, ¿no? Y en tu caso es más claro que en cualquiera de nosotros, pero que la gente sienta como suya la empresa, no como yo vengo a trabajar para esta empresa, le estoy cediendo mis servicios y a cambio me están pagando. Es decir, cuando eso lo superas, puedes superar cualquier adversidad. Entonces, yo creo que los líderes, los buenos líderes, lo que tienen que hacer es liderar con el ejemplo y hacer que la gente se una a ellos, ¿no? Y entonces puedes conseguir cualquier cosa. Y además la gente, yo he estado aquí y en el fango más absoluto, y los que me han sacado siempre del fango y de los problemas ha sido la gente. Me ha dado mucho más de lo que yo les he dado a ellos. Está claro, las empresas al final son entes, ¿no? Las personas son las que lo hacen, ¿no? Fijaros que estamos hablando de la persistencia como valor de éxito y en realidad estamos hablando, ellos están trasladando valores, ¿no? Y me gustaría, por darle importancia a valores, que además en el Club de la Excelencia de la Gestión vienen hace mucho tiempo trabajando un valor que es la sostenibilidad, que me consta que se han hecho muchas cosas, y me gustaría, Jaime, precisamente a ti, porque te pregunto, aunque por supuesto abierto al resto de panelistas, Jaime se ha convertido, para los que no lo sabéis, en una de las voces más críticas con la inacción de las empresas contra el cambio climático. Entonces me gustaría esa idea, ¿no?, de buscar concienciar, ¿no?, a toda la sociedad, a todas las empresas, que las empresas somos agentes de cambio. Entonces, bueno, ya has logrado, de hecho, posicionar al gigante coreano, ¿no?, en temas como líder en nuestro país, en constancia, en el tema del cambio climático. Cuéntanos cómo vives tú la persistencia en algo en el que, bueno, hay veces que, no sé los que estáis aquí en la sala, pero a mí a veces he hablado de sostenibilidad y me han dicho, uff, qué palo, ¿no? Como que ya no, ¿no?
Entonces, ¿cómo lo haces? Hay que ser persistente. ¿Cuánto tiempo tengo para contestar la pregunta? Bueno, pues mira, piensa que tengo una pregunta para Jacinto y tengo Cuarto de alguna hora, cosa ¿no? más que me gustaría preguntarle a Pedro y nos quedan 13 minutos. Bueno, lo voy a intentar hacer lo más resumido posible, pero me gustaría contestarla. Yo soy igual que cualquiera de los demás, no he tenido una conciencia ecologista o de sostenibilidad más allá de cualquiera de las personas, ¿no? Y en el uso de mi negocio o de mi responsabilidad he intentado pues cumplir las normas o incluso ir por delante de las normas como las empresas más responsables, ¿no? Muy bien. Pero me pasó una cosa que os va a pasar a todos vosotros en los próximos 10 años. Yo tuve un evento producido por el cambio climático que puso en riesgo a mi familia. Todos nosotros vamos a tener en los próximos 10 años algo relacionado con el cambio climático que va a poner en riesgo nuestra seguridad o nuestras finanzas o nuestro modo de vida tal y como lo conocemos. Con toda seguridad os lo digo. Y bueno, pues estuvimos a punto de ahogarnos, pregunté si eso era normal. A los viejos del lugar y tal, me dijeron que eso no había ocurrido nunca y que estaba relacionado con el calentamiento del agua y se produjo esa tormenta que se hundieron muchos barcos alrededor mío y yo me salvé de milagro. Y entonces ese verano volví totalmente trastornado porque veía a mis hijos en una situación, bueno, yo lo vi, es que pues nos hundíamos, o sea, estuvimos a punto de hundirnos. Total, que dije, pues yo voy a hacer algo, no tengo ni idea, pero voy a hacer algo. Entonces yo llegué allí, me reuní nada más volver de vacaciones con los de marketing, que son los que tienen el dinero en la empresa, y dije, chicos, tenemos que hacer algo al respecto. Me dije, ¿nosotros qué hacemos? Pues nosotros qué tenemos que ver en todo esto. Digo, pues no lo sé, pero como aquí nadie hace nada, lo vamos a hacer nosotros. Ese es el resumen de cómo se inició todo. Entonces, analizamos el problema y tal, y los pasos, te digo los siguientes. Pues dijimos, bueno, hay que absorber el CO2 sobrante de la atmósfera, que es lo que está provocando. Tenemos una cantidad de CO2 provocado por lo que sea. No quiero entrar en debates de quién tiene razón o no, pero nuestra situación, la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera es la misma que hace 3 millones de años. Y hace 3 millones de años la temperatura de la Tierra era entre 3 y 5 grados más y el nivel del mar era 20 metros más alto. Y esto no lo digo yo, sino es la ciencia la que te demuestra esto, ¿no? Entonces, esa es la situación que tenemos. Por tanto, si esa es la situación que tenemos, y el mar no ha llegado a esos 20 metros, pero va a llegar de forma inexorable, la solución no es dejar de hacer todo, meternos en una cueva, consumir vallas y no hacer nada. Es decir, tenemos que seguir evolucionando, seguir adelante. Es decir, tenemos que buscar las soluciones, hacer las cosas de una forma más correcta, etcétera, etcétera, y evolucionar para poder conseguir revertir eso, ¿no? Entonces, empezamos a plantar árboles sin saber, plantamos 500 árboles, luego plantamos 5.000, me di cuenta de que no podía plantar muchos más de miles con el dinero que tenía, busqué una tecnología que me hizo plantar de forma estadística y pasamos a millones de árboles, plantamos con semillas inteligentes, con drones, más de 1,5 millones de árboles, nosotros por nuestra cuenta y tal. Luego nos unimos a otras empresas, plantamos 4 millones y una vez que ya llegamos a ese dijimos, ¿cuáles son los pasos para poder empezar a cambiar las cosas? Pues ahí nos dimos cuenta que, que las empresas eran un factor de cambio y que si era capaz de convencer a otras empresas de que iniciáramos un proceso de regeneración de ecosistemas, más allá de, nosotros lo llamamos la sostenibilidad 2.0, ¿no? Y es que las empresas, Tomás está conmigo y se sabe esta historia porque estuvo... Bueno, pues si somos capaces de que cada una de las empresas adopten un proyecto de regeneración de un ecosistema y que lo lleve de la A a la Z, con la dimensión que la empresa pueda hacer, es decir, tan grande o pequeña como pueda ser la empresa. Si la empresa es muy grande, una de las empresas más grandes de España, pues podría regenerar el Mar Menor. Entre otras cosas, poniendo 55 millones de ostras para que empezaran a oxigenar. Se pueden hacer cosas con la tecnología que tenemos ahora mismo y tal. Bueno, si somos capaces de que las empresas adopten esa sostenibilidad 2.0, entonces podemos empezar a cambiar las cosas de una forma rápida, porque las empresas somos muy buenas ejecutamos a corto plazo y encima tenemos la costumbre de copiar a las que les va bien. Entonces, si somos capaces de que esto ocurra, las empresas nos copiaremos unos a otros y el cambio que podemos hacer es exponencial. Pero hay un factor, y este es en este proceso, que es fundamental en todo esto, es las empresas podemos liderar
el cambio o la mejora y podemos comprometernos y podemos tener la determinación de hacer cosas. Pero hasta que la sociedad no se dé cuenta o la sociedad no empiece a salvarse a sí misma, no tenemos ningún futuro. Es decir, mi empresa tiene unas limitaciones, Pascual tiene limitaciones, el Grupo Antolín tiene sus limitaciones, todos tenemos nuestras limitaciones, pero sí podemos hacer que la sociedad empiece a involucrarse. Y esa es la parte final del proyecto, en el que nosotros hemos dicho, bueno, pues vamos a plantar un árbol por español al año, 47 millones de árboles. Y ese proyecto lo vamos a hacer a través de los ayuntamientos, de los colegios públicos y privados y de las residencias de ancianos de cada uno de los ayuntamientos de España. Y vamos a plantar 47 millones de árboles en España cada año, a un coste marginal. Este proceso de sostenibilidad 2.0 que nos pusimos a andar sin saber y hemos ido evolucionando, pues al final la persistencia es que empezamos en el año 2017. Si a mí me llegan a decir en el 2017, cuando llegué en verano, a decir, chicos, ¿qué hacemos? Y me miraban como un perro verde, tú estás pirado. Y aparte que no estaba el director de marketing, digo, mejor que no esté, porque como le va a tocar soltar, no, mejor que no esté, ¿no? Entonces, si a mí me llegan a decir en el año 2017 que estamos donde estamos, no me lo creo. Y todo esto lo hemos hecho a base de persistencia. Y yo no quiero convencer a nadie, yo quiero que empiece la gente a ejecutar, empiece a accionarse, ¿no? Nosotros hemos montado en la empresa un bosque en el que se invita a las empresas a visitarlo, en el que hablamos de los problemas que son públicos y notorios y demostrados, de los problemas que tenemos en el mundo, y al final del recorrido hay una casa, es una casa sostenible, 100% libre de CO2, con inteligencia artificial y toda esta historia, es donde no se habla del eje no pretendemos decir, el mundo se va a la mierda, pero el eje lo va a salvar, no. Es una mesa para darle cobijo, o sea, es una casa para darle cobijo a una mesa donde estamos sentando a desayunar, a comer y a cenar a la gente más relevante de la sociedad civil, pública, política, es decir, a todos esos grandes líderes para convencerles de que tenemos que hacer algo. Y por esa mesa, teniendo en cuenta que hemos tenido una pandemia de 2 años y no hemos podido durante esos 2 años tener visitas, por esa mesa han pasado ya más de 400 empresas, más de 60 CEOs, más de 12 embajadores, más de 5 ministros y ministros, 2 presidentes de comunidad autónoma, la vicepresidenta cuarta, que ahora es la tercera, ¿no? Y yo sigo, y sigo, y sigo. Voy a seguir hasta donde tenga que seguir. Eso, al final, es lo que creo que tenemos que hacer. Las empresas tenemos que iniciar ese camino, ser perseverantes y llevarlo a cabo. Si lo hacemos, tenemos una opción de empezar a recuperar la vida que queremos y no enfrentarnos a un futuro creo que puede ser problemático si no hacemos lo correcto. Y a eso es el que podría estar hablando horas, por eso he dicho lo de los minutos, tampoco quiero aburriros, pero eso es quizá mi proyecto más personal, ¿no? Porque el día de mañana, cuando esté en el lecho de muerte, cuando vengan, espero que sean mis bisnietos, mi abuelo, ¿tú qué hiciste? Yo voy a decir, no, pues mira, yo tuve un año que tuve unos beneficios, o éramos líderes de este mercado, probablemente esa tecnología ya ni existe, y me dirá mi bisnieto, pues vaya mierda, abuelo. Esto... Has dicho nieto y ya has dicho bisnieto. No, es que quiero que sean mis nietos, claro, quiero una vida larga. Lo más siempre le vas posible. A poder decir que has estado plantando, que me parece una pasada, 47 millones de árboles al año, has dicho. Lo que puedo decirles es... Yo por lo menos lo intenté. Bueno, en todo caso, no sé si vamos a llegar todas las empresas pero sí que me parece interesante tu mensaje de que urge comprometerse, ¿no? Me gustaría, enlazándolo más y con los minutos que nos quedan, te voy a pedir, Jacinto, si puedes concretar, porque vosotros como compañía tecnológica os habéis tenido que, esa persistencia también va acompañada de adaptarte a las soluciones que quiere el cliente, ¿no? Porque el cliente os pide unas soluciones tecnológicas concretas en un momento en la que la tecnología va tan rápido, ¿no? ¿Cómo afecta eso, esas peticiones, esa urgencia, esa necesidad de avanzarte a las necesidades del cliente? ¿Cómo afecta a tu forma de liderar, ¿no? Hombre, yo creo que el rol de la tecnología ha dado un salto cuántico con las adversidades imprevistas de estos últimos años. Y una de las cosas más curiosas que han pasado es que un porcentaje de gente ha dejado de ir a la oficina, ya incluso no acepta fácilmente el tener que ir en una determinada hora a la oficina. Y a mí personalmente es de los temas que me han descolocado más, ¿no? Hoy salía una noticia
en los periódicos digitales, de que Novartis ha decidido vender y cerrar sus oficinas de Barcelona, que es un edificio precioso que hemos estado antes viendo ahí la noticia, porque no iba nadie a la oficina. Es decir, no tenía sentido tener ese edificio para la gente que iba y lo va a cambiar pues por un office center de tal. Y todo esto en un tiempo realmente increíble por un fenómeno pues paralelo e inesperado. Porque a mí me ha ocurrido, en mi compañía, la gente me discutía que no podía compartir el puesto de trabajo. Es decir, había gente que me decía, no, yo es que tengo que tener una pantalla más grande, tengo que tener las cosas aquí en la cajonera, tengo que tal, o sea, yo no puedo compartir mi puesto, o sea, yo tengo que tener un puesto fijo. Y muchas de esas personas pasaron del puesto fijo a que no quiero venir a la oficina. O sea, que incluso vas a fichar gente al mercado y te dicen, no, a mí si me obligas a ir en determinados momentos a la oficina, yo no voy a trabajar a tu compañía. Entonces, es un mero ejemplo, pero yo creo que refleja muy bien el nivel de transformación acelerada en el que la tecnología va a meternos a todos. O sea, igual que estoy totalmente de acuerdo contigo y te admiro con lo de los árboles, porque me tienes que llevar a la mesa esta, o sea, no, esa mesa no puede salir bien. Además te invito a comida coreana, que está muy rica. A tope, o sea, me encanta la comida coreana. Igual que ha pasado con la forma de trabajar, igual que nos va a pasar que vamos a sufrir una inundación o una sequía o un tal, y estoy totalmente de acuerdo contigo, la inteligencia artificial, la computación cuántica, en fin, Zufiria es un experto más que yo en todos estos temas disruptivos, pero la tecnología realmente que se ha despreciado un poco en algunas de sus olas y se la ha exigido demasiado, ¿no? Cuando hubo esto de los .com y hubo ahí una burbuja, todo el mundo decía, si es que esto es una burbuja, es más falso que tal, la gente vende motos. Es mentira, o sea, lo que pasa es que va a unos impulsos que la sociedad va aceptando de una manera, con una pandemia, con un momento en el que le mejora la vida radicalmente, como está ocurriendo ahora en sanidad, está ocurriendo en muchos sitios. Y yo creo que el liderazgo en cualquier compañía va a cambiar continuamente, o sea, la tecnología nos va a poner contra la pared continuamente. Ya para terminar, me encantaba un ejemplo cuando estaba en BT, que Nestlé era uno de nuestros mayores clientes y Nestlé hacía una cosa, bueno, sabéis que es una compañía que básicamente hace comida empaquetada y prácticamente todos los sectores y súper rentable y súper conocida en el mundo entero. Nestlé todos los años hacía un workshop con empleados y consultores en el que montaba equipos en Vevey, en Suiza, y a cada equipo le tenía trabajando un mes para que montara un modelo de negocio digital que fuera capaz de destruir un modelo existente de Nestlé. Decían, mira, pues vosotros, a ver, ¿cómo destruís el KitKat? Y les metía en una sala, ahí una serie de personas, y al mes tenían que ir a decir, oye, pues yo creo que te puedo destruir el KitKat haciendo esto. Qué bueno, buenísimo. Y me pareció, digo, bueno, claro, los suizos tienen fama de muchas cosas y tal, pero la cabeza en general la tienen bien amueblada. Y yo creo que ese tipo de cosas que vas viendo, como dices tú, que hay que copiar de las empresas que van bien, pues a los líderes de las compañías, a los directivos, a los mandos intermedios, nos cambian las reglas del juego cada año. O sea, ya no es cada 5 años o 6 años, ¿no? Es que cada año estás ahí sentado tan contento y te desaparece la empresa. Perdón, me pasa un poco. No, fantástico. A mí me gustaría, antes de acabar la mesa, me gustaría volver al principio, ¿no? Cuando yo he dicho que a lo mejor, esta vez no me voy a equivocar del padre de los gemelos, esta vez me voy a dirigir a Pedro. Entonces vamos a acabar con cómo empezamos, ¿no? Porque justamente, Pedro, tú hacías mención a los equipos y me gustaría preguntarte cómo educamos con la responsabilidad que cada uno de los que estamos aquí, padres, madres, tríos, abuelos, cómo educamos en esa persistencia que durante toda la mañana hemos oído hablar, ¿no? Tony Nadal nos decía lo del esfuerzo, de hacer más, también nos lo decía Miguel de la ONCE. Entonces, ¿cómo educamos cuando al final hay algunas generaciones, la Z, por ejemplo, nuestros hijos, por ejemplo, lo quieren todo de inmediato, ¿no? Y lo de perseverar o persistir o insistir, bueno, pues es que lo quiero ya, ¿no? Entonces, tú que tienes gemelos, si me quieres explicar tu experiencia. Bueno, además una experiencia muy bonita, ¿eh? Jaime y Roberto, ¿no? Son
tienen 29 años y son, en fin, ¿qué voy a decir yo, ¿no?, de mis hijos, ¿no? Pero al final volvemos también a valores, ¿no?, sinceramente, al ejemplo. Al final ellos han vivido pues el ejemplo en casa y se te cae la baba cuando ves que ellos efectivamente se comportan en su empresa y con sus amigos pues de una manera, en fin, con esos valores, ¿no? Han crecido en esos valores y sus amigos los quieren, ellos quieren a sus amigos en la empresa. Es la humildad. Mira, por poner ejemplos, yo soy profesor de teoría económica, o sea, de fundamento del análisis económico. A mí me gusta mucho el pensamiento económico, los modelos económicos, me leo mucha historia del pensamiento económico, pero cuando llego a mis empresas, cuando he pasado por distintas empresas, yo les digo de entrada, yo de fiscalidad conozco, digamos, el análisis general, de recursos humanos tengo una visión, con los años puedes tener una visión más o menos holística y juntas el contexto y las piezas. Los temas financieros no soy un experto, ni de recursos humanos, ni fiscales. Entonces, lo que quiero justamente, o sea, no se me caen los anillos por decir, oye, de eso yo no sé, ni estoy a la última. Solo que he vivido más años, he vivido con más problemas y holísticamente, o sea, tengo una visión más global, pero yo aquí no soy el que más sé de esta cuestión. Yo creo que esa humildad y ese ejemplo es fundamental para la familia, para tus hijos, y así se construyen muchas cosas. Y eso es verdad, porque yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos vivido seguro en nuestras empresas. O sea, lo que yo digo yo es algo compartido por todos los que estamos aquí, quiero decir, y lo hemos visto en nuestros hijos. Cuando eso se produce, pues hay resultados, ¿no? Pues hay que tener ese trabajar todos los días, pero con mucha humildad, porque todo es muy complejo y entender todo es difícil, ¿no? Y hay que liderar en esa idea, ¿no?, de crecimiento hacia adentro, ¿no? Jacinto, Jaime, María Elena, ¿alguna aportación a este tema de cómo podemos educar al final es educar también a todas las nuevas generaciones que están en nuestra compañía, ¿no? Y que a veces tienen una manera de hacer diferente? Estamos conviviendo 4 generaciones ahora mismo, ¿no? Yo tengo una anécdota muy sencilla. Mi segundo hijo, Diego, era muy mal estudiante, tuvo muchos problemas, suspendía todas, le cambiamos de colegio muchas veces, etcétera, etcétera, y no sabía cómo convencerle de lo que tenía que hacer y tal. Bueno, infinitas broncas, tal. Y entonces dije, ¿cómo puedo decirle algo que le remueva, que le sirva y que él sea capaz de entender? Esto se produjo, yo creo, con 8 años, 8 o 9 años. Y digo, tiene que ser algo muy fácil, muy sencillo y tal. Bueno, pues eso que le dije creo que es la base de todo, para todos nosotros. Yo le dije, mira, hijo, para ser feliz en la vida, para tener éxito en la vida, no hay que hacer muchas cosas. Solamente hay que hacer 2. Olvídate de todo lo demás y céntrate solamente en 2 cosas. Y le dije, trabajar mucho y sonreír mucho. Nada más. No tienes que hacer nada más. Y lo bueno de todo esto es que eso se quedó en agua de borrajas y tal. El niño pasó una época mala y de repente un día vio la luz y luego sacaba, bueno, que mejor notas saca, etcétera, etcétera. Bueno, es un fenómeno. Y él, con 16 años o por ahí, me dijo, papá, ¿sabes que me acuerdo mucho de una cosa que me dijiste? Lo llevo. Tú me dijiste en un momento que, perdóname porque hasta me emociono, y me dijo, ahora entiendo perfectamente lo que me dijiste, lo de trabajar mucho y sonreír mucho. Y la vida es esa. La vida es hacer más esfuerzo que los demás y ser mejor con los demás, porque así se te acerca la gente, así la gente te ayuda y tú das por los demás mucho más, ¿no? Yo creo que ese es el gran resumen que yo podría decir, y en mi caso, pues, o para el caso de Diego, fue súper útil. Y bueno, es una anécdota que quería compartir. Muchas gracias, Jaime, porque yo esta semana estoy intentando sobrellevar un 1,5 en física y química de una de mis hijas. Entonces, esto me está sirviendo de verdad, aunque parezca que no, porque yo que he sido siempre súper buena estudiante, este 1,5 lo estoy llevando fatal y estamos a miércoles, ¿no? O sea, pero bueno, pero me ha gustado lo de sonreír, porque por suerte tanto mi hija Inés como yo sonreímos mucho, así que
me apunto esa. Y bueno, pues estamos llegando al final de esta mesa, de este debate, que además nos ha regalado, qué bonito es tener emoción, ¿no? Y racionalidad sí, que funcione nuestro hemisferio izquierdo, pero que también el derecho funcione, y ha funcionado el derecho de Jaime, que se ha emocionado hoy con nosotros. No sé si sabéis que al final lo que se espera en el ámbito de la música, cuando viene el momento más importante, porque sabéis que tenemos a la vicepresidenta tercera del Gobierno y tenemos también a Teresa Rivera con nosotros para cerrar, y como bien sabéis, en el mundo de la música, los teloneros, que somos nosotros, hoy nosotros somos los teloneros, siempre son como emergentes, van a ser como grupos emergentes, entonces considerados líderes en la adversidad. Os voy a pedir, antes de que la presentadora del evento dé paso a este cierre, os voy a pedir un fuerte aplauso para Elena, para Jaime, Pedro y Jacinto. Gracias.